Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del Hotel El Bachué en compañía del maestro Javier Darío Restrepo, profesional de vasta trayectoria en periodismo, experto en ética, catedrático, conferenciante de talla internacional y respetada autoridad en medios. Así que buenas tardes, maestro, bienvenido a Uniminuto Girardot y nos place su presencia. Muchas gracias, yo me encuentro feliz, sobre todo con este ambiente cálido de Girardot y la acogida tan cordial de los estudiantes. No, para nosotros es todo un placer y mucho más que se sienta pleno a gusto. Así que quería formularle algunos interrogantes que nos asaltan en estas lides del periodismo. En primera instancia, el saber que hay una serie de aforismos que hacen carrera y se convierten en máximas de experiencia y sobre la cual nos gustaría, o sobre las cuales nos gustaría que usted nos ampliara desde su concepto criterioso. Uno de ellos habla de que los dilemas éticos nunca tienen una respuesta absoluta. Y es que los absolutos son dañinos. Uno de los daños que tienen los absolutos es que están propiciando la pereza mental. Porque cuando tú dices una verdad que es absoluta, última palabra, eso quiere decir que no se pueden agregar otras palabras y por consiguiente que el entendimiento se paraliza. Los absolutos tienen eso. Los absolutos están muy asociados a los dogmas. Y si algo ha contribuido a la violencia en el mundo son los dogmas. Porque sucede este fenómeno singular. Como quien es dogmático cree que esa es la verdad y la última palabra que se dice, a los que no tienen esa misma opinión se los mira como enemigos y se los mira como equivocados, se los mira como malos, porque el que tiene la verdad generalmente se siente el bueno y los que discrepan de esa verdad son los malos. Entonces viene una falsa ética a decir, es una tarea propia de los buenos acabar con el mal. Y puesto que el mal está encarnado en los malos, hay que acabar con los malos. Por eso una de las raíces de la violencia es el absoluto. Si la humanidad no hubiera tenido absolutos, no habría habido guerras. En la medida en que se multiplican los absolutos, se multiplican las guerras. Esa es la parte interesante de eso. Perfecto, maestro. Otro habla acerca de que el periodismo, más en los tiempos que corren, debe cumplir con dos criterios rectores. Uno de ellos, no incurrir jamás en lugares comunes. Y el otro, el de nunca procurar aburrir. ¿Qué concepto le merece? Comienzo por el segundo. De ahí ha resultado el periodista que entretiene, pero que no estimula el entendimiento. ¿Y por qué el periodista que entretiene? Porque eso comercialmente resulta productivo. A la gente le gusta entretenerse, por eso va a los circos, por eso ve televisión, por eso compra revistas de esas de farándula y todo eso, porque eso entretiene. El periodismo perdería categoría y dignidad en el momento en que se convenciera de que tiene que entretener. Nosotros no tenemos por qué entretener a nadie. En cambio, sí tenemos que informar a todos. Y la información no es entretenimiento. La información precisamente es una actividad que estimula el entendimiento, que estimula la inteligencia. Por tanto, ese dicho común de que uno como periodista tiene que entretener es un dicho que le está haciendo mucho daño a la identidad del periodista. Y entusiasmado con esto, se me olvidó la primera parte. Acerca de si el periodismo debe siempre rehuir a los lugares comunes. Yo desconfío mucho de esas afirmaciones. Claro, y uno lo observa en su propia práctica, uno no quiere estar repitiendo lugares comunes. Pero no hay que decirlo muy duro, porque en las redacciones
el hecho de estar todos los días dándole a la tecla, redactando cosas, es casi imposible rehuir los lugares comunes. Pero sí es un buen ideal estarse renovando y estar buscando formas nuevas de expresión. El lugar común es una expresión de la pereza. En lugar de explorar nuevas formas de presentación, de explorar nuevos términos, nueva concepción de las frases y demás, se atiene a lo que todo el mundo ha dicho. Y en ese sentido esa afirmación es verdadera y muy estimulante. Perfecto. Una tercera aparece como un factor diferencial de esta profesión que está consignada en un libro que usted coescribió con la periodista María Teresa Herrán, donde habla de un postulado bastante interesante al señalar que toda falla ética se convierte en el ejercicio del periodismo en una falta técnica y viceversa. Cuando técnicamente peca el periodista, está faltándole al rigor ético de su profesión. Te cuento una anécdota para responder a eso. Cuando se hizo el primer taller de ética en la Fundación Nuevo Periodismo en Cartagena, el primero que llegó ahí porque había sido el estimulante de ese taller fue Gabriel García Márquez. Entonces me llama y me dice, ven acá, ¿cómo va a ser la vaina? Entonces yo le cuento que vamos a utilizar siempre casos concretos, que los periodistas van a estar apremiados por los hechos verdaderos. Y después de hacerles esa explicación puramente técnica, le digo yo, hay una cosa, Gabriel, que a mí me preocupa mucho y es dejar en claro esto, que ética y técnica no se pueden separar. Entonces me dice, estoy de acuerdo con eso. Eso es como tratar de separar el zumbido y el moscardón. La técnica y la ética tienen que estar tan identificadas como el zumbido y el moscardón. La ética viene a ser el alma de los hechos técnicos. Y un hecho técnico que no obedezca a una ética es un hecho técnico sin alma. Es ese periodismo frío que no le dice nada a nadie. Es como una sopa sin sal. Viene a ser algo así. Perfecto. Maestro, hay interrogantes acerca de ciertos retos que están cada día más identificados con el ejercicio del periodismo. Uno de ellos, dentro de esa vorágine competitiva, el hecho de que si los periodistas y los medios tienen que recurrir a comprar información o a pagar por entrevistas con personajes que son sumamente evasivos o herméticos. Eso es dejar a un lado lo que dignifica más la profesión y el ejercicio de la profesión, que es ese esfuerzo del periodista por estar creando siempre. Y dentro de esas actividades creativas están las distintas formas de acceder a las fuentes. Pero al mismo tiempo eso tiene un peligro, y es crear la idea de que hay fuentes que son indispensables. Para uno como periodista, ninguna fuente es indispensable. Sobre todo cuando se trata de fuentes que están con el poder o en el poder. Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de ejercicio profesional, de que la fuente menos confiable es la más poderosa. Por eso lo digo sin ningún temor. El presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes son las peores fuentes que existen. ¿Por qué? Porque el poder les exige mentir. El poder y la mentira parece que están muy intensamente asociados. Y uno, cuando está confiando demasiado en la fuente poderosa, está en peligro de ser manipulado. Y allí es donde viene la otra gran recomendación. Usted, cuando está frente a una fuente, debe ser y sentirse absolutamente independiente. Que esta fuente me va a dar a mí la chiva, la gran noticia, la exclusiva. No se crea esos mitos.
Las exclusivas las crea el periodista en la forma de presentarlos, en la forma de destacar la importancia que tiene el hecho o la frase o el pensamiento de un entrevistado. De modo que hay mucho de falsedad en eso y de autoengaño por parte de los periodistas. Es decir, que el maestro comulga plenamente con lo que fue en su momento un predicado de Pulitzer, cuando hablaba que el periodismo tenía que ser un contrapoder, ser sumamente valiente, o de esta célebre periodista independiente Oriana Fallaci, que decía que a los poderosos había que asaltarlos y que la mejor manera de extraerles la verdad era con cuestionarios de preguntas sucesivas, rápidas e incisivas. Sí, yo creo que lo importante es desmitificar a los poderosos y desmitificar lo que dicen los poderosos. Y luego mantener como una especie de precepto de vida duda, luego existes. Perfecto. Hay otra inquietud acerca del hecho de que los periodistas y sobre todo los medios, cuando son masivos, de tradición comercial muy poderosa, potente, cada vez tienden a soslayar más la obligación legal que les cabe de aclarar, rectificar. Incluso estaba escuchando esta mañana que en México están tratando de impulsar una ley del derecho de réplica de la gente que se ve afectada por informaciones mediáticas que lesionan su reputación, sean verdaderas o falsas. Siempre se sometería al medio y al periodista en particular a erogar o a cancelar una indemnización por daños y perjuicios. Sí, hay una aplicación de todo esto que me parece que será muy benéfica para la sociedad, y es que el periodista tiene que utilizar todo su poder pedagógico para que la gente entre en el estado de duda en que se debe mantener el propio periodista. Es decir, que la gente haga preguntas. La tendencia natural, presionada precisamente por los medios de comunicación, es a que la gente escuche y asienta. Y eso es dañinísimo para la sociedad, dañino para la democracia, dañino para la dignidad de las personas. Si uno utiliza ese poder pedagógico de los medios para que la gente se haga permanentemente preguntas sobre lo que le informan, ¿eso de dónde salió? ¿Cuáles son las pruebas de eso? Acabamos de tener un ejemplo en Colombia que me parece muy importante. Cuando habla el gerente de comunicaciones de la gente del No, dice, nos aplicamos a lo último no a explicar los acuerdos, sino a sembrarle rabia y dudas a la gente, lo cual es una declaración muy clara de que los políticos hoy no están interesados en ninguna clase de verdad, sino en manipular a las personas. Que vayan a votar emberracados, eso significa que yo les he sembrado ese rencor, ese odio, y por tanto me valgo de eso para ponerlos de mi lado. Eso desde luego no es nuevo. Yo recuerdo en estos días, investigando sobre ese caso, me encontré algo que fue muy interesante, que fue cómo se indujo a las autoridades de Estados Unidos para que atacaran a Irak en la primera guerra del Golfo. Y toda esa historia comenzó con el testimonio de una niña de 15 años que dijo, los tipos de Irak llegaron a Kuwait, al hospital de Kuwait, sacaron a los niños, a unos bebés de las incubadoras, 15 incubadoras, dejaron a los niños ahí tirados y se llevaron las incubadoras. Claro, la reacción de la opinión pública en Estados Unidos fue, como es explicable, de una gran indignación contra estos asesinos de bebés. Siguieron acumulándose datos de esa misma naturaleza hasta que las autoridades de Estados Unidos decidieron atacar a Irak. Solo después, cuando ya nada había que hacer, se descubrió que la niña de 15 años que había dicho esto
no conocía Kuwait, en el hospital de ella no la conocían, y era la hija del embajador de Irak de Kuwait en Estados Unidos. O sea, era toda una manipulación política a través de verdades aparentes. Eso es apenas una muestra muy pequeña de lo que han hecho las mentiras en la política internacional. Y uno se pone a mirar lo que ha ocurrido en nuestro país y nos damos cuenta de que esta historia que tenemos en este momento, que todos queremos enmendar y corregir, es una historia que ha hecho en gran parte por las mentiras de los políticos. Bien. Maestro, también hay algo que está cobrando vigencia dado lo turbulento de los tiempos que nos atañen, y es el hecho de que los periodistas están cayendo en la tentación de hacerse activistas. Y decía algún experto de periodismo en México al calificar a estos activistas, periodistas activistas, de que tenían más respuestas que preguntas, que para él eran totalmente incompatibles las dos acciones. Hay un principio que suele ser muy olvidado. El periodismo debe ser universal. Y el mayor sueño de uno cuando hace una noticia, cuando publica un comentario de opinión, etcétera, es que eso lo pueda leer todo mundo. Pero en vez de eso, el periodista suele estar escribiendo para los que piensan como él y para atacar a los que no piensan como él. Allí es donde el periodismo pierde toda su función, porque entonces se está confundiendo la función informativa con la función de propaganda. Todos sabemos que la propaganda siempre es una verdad a medias. Yo no recuerdo haber visto ninguna propaganda que diga: este artículo que les estamos ofreciendo a ustedes tiene tantos daños colaterales, son estos y estos, y tiene tales defectos. No, eso nunca. ¿Por qué? Porque al señor que hizo la propaganda se le pagan exclusivamente para que la gente se sienta ante ese producto, ante lo mejor del mundo, y corra a comprarlo. Por eso la propaganda siempre es una verdad a medias o una mentira a medias. El periodista no puede ser propagandista sin entrar en detrimento de su dignidad. Si algo hace grande esta profesión y la hace hermosa, es que hace lo que sea con tal de encontrar la verdad. Y el gran premio que uno tiene como periodista es cuando la gente, ante tu firma o ante tu presencia, dice: a ese señor sí se le puede creer. Esa es la mayor alabanza que le pueden dar a uno como periodista. Por tanto, en el momento en que yo estoy utilizando mi medio de comunicación para hacerle propaganda a mis propias ideas, estoy degradando la profesión. En cambio, cuando me esfuerzo, porque no estoy diciendo que el periodista no pueda tener opiniones, sí las debe tener, pero allá adentro. Cuando yo estoy ante el público, yo sé que tengo que hablar un lenguaje que a todos les sirva, sean del partido que sean, del rojo, del azul, del moradito o del rosado, pero que a todos les sirva lo que yo estoy diciendo. Y para que a todos les sirva, no puede ser ni propaganda política, ni propaganda religiosa, ni propaganda deportiva, nada, debe servirles a todos. Bien, una crítica que también pesa sobre el periodismo colombiano es que aquí hay una sobredosis de opinión y un déficit de información, que cada vez menos los periodistas están dispuestos a hacer investigación de campo, a recabar datos, cifras, detalles, y toda esa suerte de vacíos se llenan con impresiones personales. Ha contribuido mucho a eso el que el periodista reemplaza con opiniones y con adjetivos la falta de investigación. Los viejos amamos mucho las historias, y esta historia a mí me llamó mucho la atención cuando Joseph Pulitzer, a comienzos del siglo XX,
va a visitar uno de los periódicos que acababa de comprar. Llega a la sala de redacción y todos los periodistas, cada uno en su escritorio y dedicados al teléfono y a tomar notas. Él vio eso y llama al director del periódico y le dice: en mi periódico yo no quiero que esa escena se repita. Ordénele a estos periodistas que cuelguen sus teléfonos y que se vayan a la calle y que no regresen hasta haber capturado una buena historia. Al día siguiente el periódico fue completamente distinto del que solían tener. Es que el contacto con la realidad es irreemplazable. Cuando vas tú al lugar, vives el ambiente en que los protagonistas vivieron su momento, respiras el aire que ellos respiraron, sientes los sonidos que ellos sintieron, sienten la presión y demás. Allí ese periodista puede estar diciendo, ahí sí, una verdad muy completa. El que por el contrario se queda con el telefonito, o hoy con Mr. Google, que le resuelve todas las dudas y toma todo lo que dice Google, etcétera, y con eso llena. Está dando una cosa puramente teórica, un resultado tecnológico, pero no es un resultado vital. Y de eso estamos necesitados. El periodismo tiene que ser vida y estar proyectando vida en todas sus cosas, no simplemente la sabiondez o del académico o del tecnócrata. Bien, maestro, y como un abrebocas de lo que va a ser en unos minutos su charla para el programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto Girardot, le quería trasladar una inquietud acerca de cuál es su visión de los medios cibernéticos, si realmente hay que calificarlos como nuevos medios, como macromedios, como simplemente nuevas plataformas de convergencia digital, o como señalaba un experto argentino de apellido Skiller, si mal no recuerdo, que decía que igual estos nuevos cibermedios van a seguir necesitando de dos pisos, uno primero que se dedica a la reportería tradicional y uno segundo que se dedica a la minería de datos, al trabajo interdisciplinario donde mancomunadamente están periodistas, programadores, diseñadores, en todo en pos de procesar datos en bruto, de alimentarse de lo que proporciona lo que se llama la Big Data y poder proporcionarle a la gente de nueva cuenta ese servicio profesional del periodismo que es entregar una visión contextualizada de la realidad en aras de que la gente se inste a pensar. Mira que en alguna oportunidad y en la Fundación Nuevo Periodismo me ofrecieron a mí la ocasión de estudiar ese tema para una conferencia inicial dentro de un taller que se iba a hacer justamente sobre este manejo de los medios digitales. Me di a la tarea de encontrar cuál había sido la reacción de la humanidad o de los que estaban más vinculados al asunto cuando aparecían nuevas tecnologías. Comenzando la nueva tecnología que representó pasar de los papiros iluminados, en donde a mano se iba contando o se iba copiando las páginas de la Biblia, a cuando llegó Gutenberg. ¿Y cuál fue la preocupación allí? Allí es cuando aparecen, por ejemplo, las Biblias encadenadas, porque la preocupación fue cuál va a ser el efecto de que gente que no ha tenido mucha contextualización se precipite de pronto en las páginas de la Biblia. ¿Las entenderá o no las entenderá? Allí la preocupación no era tanto técnica cuanto pedagógica. ¿Cómo preparar a una persona para un nuevo conocimiento? Se completa el ciclo de la imprenta. Aparece la radio. Entonces viene la preocupación. Eso
hace inútiles todas las cosas y sobre todo tiene el enorme peligro de que la gente absorbe de golpe todo lo que está sucediendo, puesto que la radio suprime el espacio y el tiempo, que es la misma preocupación que hay hoy. Internet suprime casi totalmente el espacio y el tiempo. Y el ser humano puede vivir sin espacio y sin tiempo. Y allí es donde aparece alguien que dice, el pensamiento siempre es lento. Necesita de tiempo para procesar la realidad, pensamiento. Los otros insisten, el gran hallazgo, la gran conquista que ha hecho Internet es precisamente que podemos informar lo que está sucediendo en el mismo instante en que sucede, que ha sido el sueño de los periodistas, o de los periodistas que le rinden culto a la chiva. Y resulta que hay algo más que eso. Entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que en realidad los medios, la tecnología no es mala ni buena. Somos los usuarios de esa tecnología los que la convertimos en algo malo o en algo bueno. En el 2005 en Túnez se reunieron las altas autoridades del mundo para considerar si se le podía poner algún freno a la pornografía infantil difundida a través de Internet. Allí estuvo el presidente Clinton. Y después de arduas discusiones y demás, tuvieron que llegar a la conclusión, increíble, a la conclusión, no tenemos ningún medio técnico, ni ningún medio legal que pueda impedir eso. Es decir, en ese momento es una civilización que se declara derrotada ante los mercaderes de pornografía. Allí vuelve a aparecer. Entonces, ¿cómo se hace? Es cada usuario el que convierte estos instrumentos en algo sublime, magnífico, o en algo sórdido. Por tanto, si hemos de apuntar a que esos medios contribuyan a mejorar la humanidad, tenemos que mejorar a los usuarios de esos medios. Nosotros como periodistas tenemos en eso un instrumento, y un instrumento que nos está obligando a ser mejores como periodistas. Ese va a ser el gran tema de fondo de la conversación de esta tarde, de que el periodismo del futuro, bajo el impacto de la cultura digital, es un periodismo que tendrá que cambiar si quiere mantenerse. Es cuestión de vida o muerte para el periodismo que cambie, y que cambie en muchos aspectos. Ahí estaremos tratando un aspecto que parece inamovible, la estructura económica. Esa estructura económica o cambia o el periodismo desaparece, porque lo está sepultando la convicción que tienen los receptores de información de que los periodistas somos unos mercenarios. Nos pagan, informamos. No nos pagan, no informamos o volvemos la información contra el que no quiso pagar. Ese es un hecho que se está repitiendo. Viene el primer reto, cómo cambiar eso. Y el otro, que es todavía más sustancial. Este periodismo digital está exigiendo un cambio de contenidos. Los contenidos que estamos dando hasta ahora con las técnicas habituales son contenidos de una gran pobreza y que no están respondiendo a las expectativas de la gente. Por eso se disminuye la circulación de los medios, por eso se están acabando medios, por eso grupos grandes de periodistas están quedando desempleados, porque el periodismo que se está haciendo, de acuerdo con las normas tradicionales, no está respondiendo a las expectativas. Y eso lo pone en evidencia la tecnología digital.
Así que, maestro, ha sido usted muy amable por la atención prestada, por la generosidad y lucidez de sus respuestas, y bueno, quedamos en espera de lo que será el contenido revelador de su conferencia. Muy amable, maestro. Me alegra mucho haber tenido esas preguntas tan inteligentes sobre temas tan variados.